Bienvenidos a mi canal, Hablemos de Derecho con la profe Margarita. Hoy vamos a trabajar el contrato de promesa de compraventa. En el diario vivir nos enfrentamos a un sinnúmero de negocios jurídicos. Y en muchas de esas oportunidades, esos negocios jurídicos implican la suscripción de contratos de promesa de compraventa. De forma muy especial cuando se trata de adquirir o de vender bienes inmuebles. Vamos a entender entonces, vamos a procurar definir lo que es el contrato de promesa de compraventa. Es un acuerdo de voluntades, es un negocio jurídico bilateral en el que el promitente vendedor y el promitente comprador prometen comprar y vender una cosa determinada, cosa que debe estar, como exige la norma, dentro del mercado nacional, es decir, de aquellas que la ley permite comercializar, de aquellas que la ley permite comprar y vender. Este contrato de promesa de compra-venta es un contrato, ya lo dije, bilateral, cuya obligación es una obligación de hacer. Además, es un contrato preparatorio y como tal implica que establece unos límites para efectuar el contrato futuro, que en este caso sería la compraventa. Y ese límite es el plazo o la condición para establecer, para determinar unas fechas. La ley, el artículo 1611 del Código Civil establece unos requisitos para la elaboración del contrato de promesa de compraventa. Y es textual al decir que sin esos requisitos las partes no se obligan. Requisito 1. El contrato tiene que ser por escrito. Si el contrato de promesa de compraventa no es por escrito, no podemos hablar de la existencia del contrato. Requisito 2, ya lo dijimos, que sean de las cosas que la ley permite tener dentro del tráfico mercantil, es decir, de aquellas cosas que la ley permite comprar y vender. Y tercero y muy importante, que las partes sean capaces de obligarse. Y eso nos lleva a varios conceptos. Uno es la incapacidad absoluta y relativa, que hoy en día el artículo, reglada en el artículo 1504 del Código Civil, hoy en día fue modificada por el artículo 57 de la ley 996 de 2019. Es muy rico que la estudien para que entendamos las nuevas condiciones sobre las que se habla de las incapacidades absolutas y las incapacidades relativas. Lo otro es que no tenga vicios, obviamente que no existan vicios en el consentimiento, y finalmente que sea causa y objeto lícito. Los tres requisitos que exige la norma para que las partes dentro de un contrato de promesa de compraventa se puedan obligar. Y si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que se exige realmente para todos los contratos, con excepción de que sea escrito, porque recuerden que pueda existir contratos verbales. Ahora bien, en el entendido de que este contrato es un contrato escrito, entonces debe tener un esquema, debe tener un derrotero, debemos saber que debe contener como mínimo ese documento escrito. Ese documento entonces debe contener por lo menos la identificación, nombre e identificación de las partes. Es un hecho claro. Ustedes lo saben, queridos estudiantes, respetados colegas, sin identificación de las partes no podemos hacer nada. Entonces, el contrato debe tener un comprador, el nombre del promitente comprador y el nombre del promitente vendedor. Una dirección de residencia, lo saben porque es para efectos de notificación ante eventuales litigios.
que deben ser, recuérdenlo, deben ser personas capaces, en capacidad de obligarse, y entonces ahí la norma nos habla hasta los 18 años como un adulto o un puber menor entre los 18 y los 14 años. Y recuerden que el puber menor es una persona que puede actuar en ciertos casos con autorización judicial y en otros casos representado por su tutor o curador. Obvio, el documento debe contener la identificación plena del bien que se trata de comprar y vender, y en este caso, si estamos hablando de un bien inmueble, entonces habría que colocar con los linderos, con la dirección donde está ubicado, si existe, pues porque en áreas rurales a veces no hay dirección, con la ficha catastral o con la matrícula inmobiliaria, con el área que se está vendiendo. Esa es la identificación plena. Muchas veces esos documentos constan en otros documentos, en otras escrituras, en el certificado de tradición y libertad, pero personalmente yo recomiendo que se reescriban, que se escriban en el contrato de promesa para evitar posibles complicaciones. Acuérdense que cualquier contrato, sobre todo este tipo de contratos, debe tener elementos de la esencia y elementos de la naturaleza. En este caso, en el contrato de promesa de compraventa, determinar por cuánto se está vendiendo la cosa es fundamental, porque acuérdense, el contrato de promesa de compraventa es un contrato preparatorio que va a permitir realizar después una compraventa, y para eso yo necesito desde ya determinar el precio, es decir, que es de la naturaleza del contrato de promesa de compraventa el precio. Ahora, ese precio no solamente es decir cuánto vale, sino decir cuándo, cómo y bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones habrá de pagarse. Otra de las cláusulas, otro de los elementos que debe contener el contrato de promesa de compraventa, obviamente va a ser dónde, cuándo, a qué hora se va a suscribir la escritura pública, si se trata de bienes inmuebles, en qué notaría, o dónde, cuándo y a qué hora se va a entregar el bien si se trata de otro tipo de bienes muebles. Ejemplo, un carro o una motocicleta. Existen otras cláusulas que son bastante importantes dentro del contrato de promesa de compraventa y que vale la pena tenerse en cuenta. Entre ellos, las cláusulas penales o las arras. También establecen las cláusulas de incumplimiento. De estos temas hablaremos en charlas futuras. Por ahora, entonces, digamos que las causales de incumplimiento pues están determinadas en esencia por lo que se comprometen las partes realmente. Y la cláusula penal es la que establece que ante un eventual incumplimiento, cuánto se va a cancelar, con cuánto se va a indemnizar al contratante que se haya no a cumplir. Existen otras cláusulas que son importantes, como los mecanismos para la solución de posibles eventuales controversias. En ese entendido, entonces, quedamos que el contrato de promesa de compraventa, como contrato bilateral con obligaciones de hacer, obviamente está obligando a las dos partes, obviamente, repito y reitero, habrá de ser un contrato por escrito para que se diga que se puede obligar. La gente acostumbra a hacer autenticar o hacer presentación notarial de estos contratos. Recuerden que en derecho, nosotros lo sabemos, todo el que firma se obliga. ¿Eso qué significa? Significa entonces que el contrato de promesa de compraventa no requiere de la autenticación o de la presentación judicial para que tenga plena validez. Necesita sí que las partes, reitero este asunto, que suscriban el contrato sean plenamente capaces y obviamente firmen el documento con identificación. Ahora bien, les recuerdo, muchas veces les van a preguntar a ustedes o ya les han preguntado, recuerden que el contrato de promesa de compraventa no hace dueño al
comprador. En el caso de los inmuebles, se requieren otros requisitos de ley para hacerse propietario. ¿Y cuáles son? Recuerden, suscripción de la escritura pública y registro en el certificado de tradición y libertad del bien inmueble. Así las cosas, queridos abogados, queridos estudiantes, con esto terminamos por ahora el contrato de promesa de compraventa. Esperamos vernos en otra oportunidad, charlando otro rato. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.